Díganme, ¿cuándo creen ustedes que muere una persona? ¿Cuando una bala atraviesa su corazón? Nah. ¿Cuando le aflige una enfermedad? Tampoco. ¿Tras beber una sopa de hongos venenosos tal vez? Para nada. Una persona muere cuando es olvidada. Ese fue uno de los mejores discursos que nos ha regalado Oda con One Piece, y es uno de los muchos momentos emocionales que están repartidos en esta historia, casi todos ellos logrando que vuestro narrador aquí presente se ponga emocional cuando los vuelva a visitar, desde el Lasamo de Belmer cuando está por ser asesinada a manos de Arlong, hasta el legendario Quiero vivir de Nico Robin o el Aún tengo a mis amigos de Luffy. Todos estos momentos son maravillosos y creo que es imposible verlos sin que te afecten de alguna u otra manera. Qué manipulador hijo de que es Eiichiro Oda, ¿no? La manipulación emocional es una crítica que he visto que algunas personas utilizan para quitarle mérito a una escena de sea cual sea el show que estén hablando. Incluso yo creo que he usado la misma en algún video donde estaba hablando seguramente sobre Fairy Tail o algo que seguramente no me gustaba. La realidad del asunto es que una obra de ficción de cualquier medio tiene como objetivo manipularte para que aceptes una realidad que no existe. Aun si son interpretados por personas de carne y hueso, no son reales. No existen hombres de goma, alquimistas con brazos metálicos y millonarios que se arrepienten de sus errores y que por ello deciden usar su dinero por el bien de la humanidad. Todo eso es ficción, especialmente eso último. Pero aun sabiendo que estos individuos no son reales, cuando algo les pasa, ya sea bueno o malo, nosotros como el público sentimos algo, si es que el autor hizo su trabajo correctamente, claro está. Esto me recuerda a una ocasión en la que estaba viendo Up en la casa de un familiar, y que durante sus legendarios primeros 10 minutos, yo y otras personas que estaban conmigo estábamos lagrimeando porque ese inicio es espectacular. Entonces alguien entró y nos vio llorando por esa película, cosa que él no entendía porque era una película de, entre comillas, dibujitos. Y si bien me parece ridícula la reacción incrédula y casi burlona que tienen ciertas personas al ver a otros movidos emocionalmente por alguna obra que esté consumiendo, entiendo que es difícil de entender para algunas personas cómo alguien puede llegar a tener una reacción tan fuerte por un dibujo, o un libro, o un videojuego, o un video, o lo que sea. Por lo mismo entiendo cuando alguien fuera de una fanbase cree que la gente que se queja por cosas como el canon, o por la escritura de personajes, son todos fanboys obsesivos con nada mejor que hacer en sus vidas más allá de quejarse por cosas sin importancia. Y si bien esto último puede que tenga algo de razón, vamos a admitirlo, hay que entender la conexión que uno crea con una obra que está viendo, especialmente si pasa mucho tiempo con la misma. Es muy difícil o casi imposible pasar mucho tiempo consumiendo un producto sin que en algún momento se genere una cierta relación entre el público y el mismo. Esta conexión puede que sea algo como la nostalgia o que este producto es algo que te ayudó a formar tu identidad y las conexiones que tienes actualmente, porque todo lo que vemos, lo que jugamos, lo que leemos, nos afecta de una u otra manera. Por lo que yo no considero que la manipulación emocional en el contexto de la escritura sea algo malo, pues todo escritor quiere que su público sienta algo por sus personajes, aun si es un sentimiento negativo igualmente sirve, pues no hay nada peor creo yo que ser un escritor incapaz de generar algo en tu público. Con eso dicho, hay que hacer la diferencia entre autores que son capaces de generar emociones de manera adecuada y otros que recurren a tácticas baratas, digamos, para hacerlo. Y por baratas me refiero a algo como esto. Hay veces en las que, sin querer tal vez, olvido que al final nosotros somos poco más que aliento en un espejo. Es algo normal, supongo. Vivimos nuestras vidas siempre tan preocupados por cosas sin sentido, yendo de acá para allá sin apenas detenernos, que uno inevitablemente se olvida que no somos eternos. Una de las ocasiones en las que la vida me recordó que, de hecho, no lo somos, fue con la muerte de mi abuelo paterno. Admito que él y yo nunca fuimos particularmente cercanos, especialmente luego de la separación de mi familia. También admito que, aun cuando él vivía en la misma ciudad que yo, casi nunca pasé a visitarlo. Tal vez por deseo de separarme de esa parte de mi familia o tal vez por vergüenza, no lo sé realmente. Cuando me llegó la noticia de su muerte, si bien me invadió una fuerte culpa por lo previamente dicho, no lloré.
Ni siquiera creo haber reaccionado fuertemente ante tal noticia, lo que me dejó muy confundido. Este sentimiento no hizo más que crecer cuando toda la familia se reunió para velarlo. Ahí estaba yo, en una habitación rodeado por personas que lloraban la muerte de su familiar, siendo incapaz de derramar una sola lágrima. Incluso mi padre, un hombre que es normalmente duro, estaba de rodillas llorando ante el ataúd. ¿Acaso estoy tan desalmado que la muerte de un familiar no me causa nada? ¿O acaso tal vez ya no tengo lágrimas que derramar? Fue lo que pensé en un principio. Pero entonces, cuando llegó el momento de cerrar el ataúd y llevar el cuerpo al cementerio, cuando vi a mi padre y sus hermanos cargando con el ataúd en sus hombros, sentí que algo se destapaba en mi interior. Fue un gas. ¿Sintieron algo con eso que dije? Pues felicidades, fueron manipulados de la forma más barata posible. Y si me dicen que no, su mamá. ¿Por qué digo que esta fue una forma barata de hacer que el público sienta algo? Pues porque cosas como mi ejemplo no están ligados a una narrativa o tienen una construcción previa del personaje. Es algo que introduje a la mitad del video donde toco temas que posiblemente conecten con alguno de ustedes. Después de todo, la muerte, la separación de la familia, la inminente mortalidad de nuestros mayores de edad es algo casi universal. Esperen, me puse deprimente otra vez. Preparar una escena triste no implica nomás empezar a narrar la trágica historia de fondo de un personaje X. La razón de por qué Oda es tan bueno escribiendo flashback y por qué son tan efectivos la mayor parte del tiempo es porque hay una construcción previa del personaje antes de llegar a esa parte triste. Antes de enterarnos de que su madre murió, su perro explotó, su isla fue destruida, que su primo segundo va a morir de cáncer en 3 meses, antes de ver lo miserable que es su vida, vemos cómo es ahora, vemos las consecuencias de esas acciones antes de saber qué fue lo que pasó para que esa persona llegara a ese punto, lo cual le da un efecto extra, porque en plan con Nami, antes de llegar a Arlong Park tenemos 3-4 sagas donde vamos conociendo poco a poco cómo es Nami como personaje. Vemos que ella odia a los piratas, vemos cómo es su personalidad, qué quiere, cuál es su objetivo, todo eso antes de finalmente enterarnos por qué ella es así, lo cual pega al doble de fuerte porque es ver todo lo que pasó para que esta pobre niña se convierta en lo que es Nami ahora. Aunque bueno, créanlo o no, Oda no es perfecto. Bueno, sí lo es, pero no siempre, porque él también cae a veces en eso de usar manipulación barata, con el ejemplo más grande estando en Cuando no, el peor arco de todo el manga, Don't At Me, Dressrosa, con esa historia de fondo que le mete a Mr. Pink que salió de la nada, que sí, está bonita y todo eso, pero ¿era necesaria? O sea, no es como si Mr. Pink fuera un personaje importante antes o después de esta historia, ni siquiera lo conocíamos particularmente bien antes de esto, únicamente sabíamos que era el tipo raro que se vestía como bebé. ¿O qué? ¿Acaso es que ahora todas las personas que tienen un disfraz raro o una personalidad excéntrica en One Piece es porque tienen una trágica historia de fondo? Tal vez Sasori, el sacerdote al redondito de Enel, también tiene una historia trágica que explica por qué es una pelota con patas, quién sabe. También quiero aprovechar que estoy hablando de los flashbacks para decir algo que está fuera del guión, que no es una crítica, solo es una observación que me ha parecido un poco cómica últimamente con One Piece, por lo que no lo tomen como crítica, sino como un comentario. Yo sé que Oda, cuando le toca hacer el flashback de un personaje importante, él decide ponerse un poco edgy, un poco hardcore ahí. O sea, en el presente de la historia, sí, hay sangre, pero no es nada, o sea, no hay casi amputación ni nada parecido. Pero luego llegan los flashbacks y Oda se pone en plan, holy shit. Mata a todo el mundo, genocidio, muerte, sacrificio, es como que ¿what? Pero si bien este es un hecho desde el principio del manga, yo diría que una vez pasa Enies Lobby y tenemos el flashback de Nico Robin, yo diría que Oda como que le empezó a subir un poco más cada vez el nivel de tragedia en estos flashbacks, porque hay una diferencia brutal entre los que tenemos al principio con los que tenemos en el Nuevo Mundo. Por ejemplo, miren a Lao, su familia murió, tenía una enfermedad terminal, la persona que lo quería también murió, su isla desapareció, es buscado por el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O si no, también pueden comparar cómo es la segunda mitad del flashback de Sanji con la primera que vimos en el arco del Baratie. O sea, al principio era nomás un niño que quedó náufrago y que casi muere de hambre, pero que gracias a la bondad de un pirata que se quedó con él sobrevivió y aprendió a respetar la comida.
Pero luego tenemos de que no, Sanji es un príncipe, pero su familia lo odiaba, su madre murió, su padre lo detestaba y lo encerraba con una máscara de acero en la cara y sus hermanos lo golpeaban y todos se burlaban de él y es como que, ok. Como dije, no estoy criticando a Oda ni nada parecido. Solo que en lo personal me parece un poco gracioso como cada vez más y más cosas malas van pasando de forma más extrema, digamos, y es muy gracioso en mi opinión. Una comparativa que puede que sirva para que entiendan cómo escribir una escena dramática es comparando una de estas con una escena cómica. Esto se debe a que la comedia, al igual que el drama, busca generar una reacción en el público, manipularlos digamos, para que hagan lo que el autor quiere. Son básicamente dos caras de la misma moneda. Como dije en mi video sobre la comedia, vayan a verlo, al momento de contar un chiste lo importante es el setup, o sea, la preparación de la escena. Luego de eso debes ir construyendo anticipación para finalmente llegar al punchline, dígase al remate. Esto del remate es importante porque de la misma manera que un chiste puede morir cuando lo estiras mucho, una escena dramática se puede volver melodramática si la extendes demasiado. Lo que tiene el melodrama es que cuando alguien trata mucho de hacerte llorar, a veces ellos terminan siendo, sin querer tal vez, graciosos. O sea, acumular muchas desgracias en una narrativa y caracterizar muy vagamente los personajes, los cuales tienen que tener emociones muy fuertes para compensar esto último, puede que termine dando como resultado algo opuesto a lo que quiere el autor. O sea, ¿recuerdan aquella escena con la pelirroja tetona que se pone a llorar entre sus tetas? Y que supuestamente es un momento dramático, pero a nadie le importa porque el personaje está vagamente caracterizado. Funniest shit I've ever seen. Pero bueno, el punto es que como escritor ustedes tienen como tarea manipular al público para que ellos crean y sientan lo que tú quieras, que crean que existe ese mundo mágico que tú creaste y que sientan tristeza cuando una persona que no existe muere o felicidad cuando es exitoso en su viaje. Esto es algo que requiere esfuerzo, porque sí, tirar cosas que son universalmente tristes puede que funcione un rato, pero eventualmente si recurre siempre a lo mismo terminas cansando al espectador. Además, si el personaje únicamente se sostiene por un pasado trágico y ya, pues entonces no es un muy buen personaje que se diga, ¿no? También, antes de irme, quiero dejarles una interrogante que me surgió cuando estaba escribiendo esto, no está en el guión por las dudas, que surgió luego de ver otra vez un capítulo de una serie que me gusta. El capítulo en cuestión está horrible, es un capítulo muy mal hecho, no tiene lógica interna, y hasta se encarga de destruir un poco ciertas cosas que presentaron anteriormente en la serie. En tema de escritura como pieza de narrativa sólida es un desastre. Sin embargo, el final del capítulo es muy bueno y es un final sumamente trágico y uno que cada vez que lo veo me pongo a llorar, me destroza emocionalmente. Y digamos que tal vez esa fue la intención del autor, sacrificar lógica interna por el bien del drama. Yo sé que hay mucha gente que ese tipo de cosas no les gusta porque creen que es algo de incompetentes hacer eso de sacrificar lógica por el bien del drama o lo que sea. En plan, ¿cómo es que Luffy derrotó a Rob Lucy al final de Enies Lobby cuando él era claramente superior? Pero te das cuenta que eso pasó por el bien del drama, porque luego de tener un discurso de Usopp, Luffy usó todo su poder para derrotar a su enemigo porque quiere ir con sus amigos como él le prometió, quiere ir a navegar y recorrer el mundo con ellos. Es todo parte del drama. Por lo que la pregunta que yo me hice y que la verdad no conseguí una respuesta es: ¿está bien sacrificar la lógica interna por el bien del drama o es algo de autores mediocres? Porque, o sea, yo he visto que mucha gente lo hace, no únicamente tipos mediocres como Mashima son capaces de hacer eso. O sea, ya dije Oda, también creo que la autora de Fullmetal Alchemist lo ha hecho. O sea, creo que hay gente que son muy buenos escritores que también han caído en eso de sacrificar la lógica por el bien del drama. Por lo que no sé si es algo malo o algo bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenme su opinión en los comentarios, por favor. De última, si está mal o no hacer manipulación emocional con tu público, eso ya es cuestión de cada quien realmente. Aunque puedo entender a aquel que se enoje con un autor que trata de hacer una escena triste y para hacerlo utiliza cosas que son reales y cosas que son muy delicadas, usándolas de forma superficial y muy pobre, lo cual no solo fracasa al momento de hacer llorar a alguien, sino que también puede llegar a ser muy ofensivo para gente que sufre de problemas reales. Por ejemplo, si haces un personaje que sufre de una enfermedad terminal y lo usas de forma muy superficial únicamente para, miren, el tipo sufre cáncer, sientan lástima por él. Eso no está bien, es muy criticable y es muy perezoso. No hagan eso, evítenlo.
Y ya con esto dicho, no creo tener nada más que decir. Yo quise hablar del tema porque un comentario en el video de Naruto me puso hablando sobre eso y me pareció interesante, por lo que dije, voy a hacer un video. Espero que a usted también les haya parecido interesante. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Les parece una táctica criticable o es algo normal en la escritura? Sea cual sea su opinión, como ya dije, pónganla por favor en los comentarios. Si les gustó el video, me harían un gran favor si le dan like y se suscriben. También si quieren, consideren volverse miembros del canal como estas amables personas en pantalla. Es gracias a ellos que pude alimentar a mis 3 hijos. Luego de la guerra y de perder a mi esposo, la vida ha sido tan difícil. ¿Funcionó la manipulación emocional? ¿No? Ok, valió la pena intentarlo. Me voy. Sin nada más que decir, me retiro. Nos vemos otro día con otra cosa. Bye.